Anatómicamente, es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque vistos desde arriba, un espacio notable los mantiene separados. Se trata de la cisura interhemisférica, que es algo así como una grieta rectilínea que separa las partes superiores y más superficiales del encéfalo y delimita dónde empieza un hemisferio cerebral y dónde acaba otro. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y parece estar lleno de arrugas y surcos. Y esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas atendiendo a sus distintas funciones y localizaciones. Por otra parte, encontramos el lóbulo frontal, marcado en azul en la imagen. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de altos niveles, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la prevención, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además del lóbulo frontal, nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de animales vertebrados y es especialmente grande en los mamíferos y las aves, ya que estos grupos evolutivos contienen las especies más inteligentes. El lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Lo podemos ver en la imagen de color amarillo. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. Y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos. A continuación tenemos el lóbulo occipital. En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Aparece pintado de color rojo en la ilustración. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene capacidad para crear imágenes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación diferentes. El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza. Procesa la información sobre el qué, de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. El segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal, cercana a la coronilla. Esta procesa el cómo y el dónde, donde lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización en un contexto más amplio. El lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Uno de ellos aparece marcado en verde en la imagen. Reciben información de muchas otras áreas
y otros lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los que los datos provienen de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de las palabras. Por último, tenemos la ínsula. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro, y para verla es necesario apartar entre sí los dos lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Estos hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de tejido nervioso llamada corteza cerebral. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, es decir, su origen, formación y desarrollo evolutivo, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta. Arquicorteza. Es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Neocorteza o corteza nueva. Es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Esta corteza cerebral está formada por 6 capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. La primera capa, la capa molecular, está formada por una espesa red de fibras nerviosas neuronales. La segunda capa, la capa granular externa, formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas compactamente unidas. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza. La capa granular interna, formada por una capa compacta de células estrelladas, las cuales reciben aferencia de la zona del tálamo. La capa piramidal interna son células piramidales de gran tamaño, así como células estrelladas. La capa multiforme o polifórmica es la última de estas capas. Está formada por células que derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Estas pueden dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos. Funcionalmente, las neuronas se clasifican en sensoriales, motoras e interneuronas. Las sensoriales son las que transmiten señales desde los órganos de los sentidos, como los ojos, oídos, la lengua y la piel, pasando por la médula espinal hasta llegar al cerebro. Las motoras son las que transmiten señales desde el sistema nervioso central
hasta los músculos, diciéndoles que se muevan. Las interneuronas son como mensajeros que transmiten señales entre las neuronas sensorial y motoras. Todas las neuronas tienen el mismo trabajo, que es transmitir información de una parte del cuerpo a otra.